¿No quieres pasar a la clase, mija? ¿Quieres pasar a tu clase, mija? Pásale. Allá te van a atender. Bueno, vamos a empezar el sermón de esta mañana, mis hermanos. Y el sermón de esta mañana está bien hermoso, está fuerte. ¿Ok? La palabra de Dios en ocasiones es como miel a nuestros paladares, ¿no? Pero la palabra de Dios a veces, híjole, como que nos duele, o como que nos pega, o como que nos incomoda, ¿verdad? Y bueno, para ello los voy a invitar. Los voy a invitar a ir al segundo libro de Timoteo. ¿Sí? Para la gente que nos sigue en Facebook, YouTube, en esta hora, bienvenidos. Espero que si tienen la oportunidad de ir a una iglesia, vayan a una iglesia. Pero si por alguna razón no pueden ir a la iglesia, síganos aquí en Facebook o YouTube. Busque una iglesia que esté abierta, y si no hay ninguna abierta, pues con internet es una parte del crecimiento espiritual. Amén. Pero si tienen la oportunidad de ir a la iglesia, vayan a una iglesia, ¿ok? Vamos a 2 Timoteo capítulo 4. Y ahí Dios nos enseña algo, como cristianos. Dios nos enseña algo a la iglesia. Dios nos enseña algo en su palabra para nosotros. ¿Sí? Pablo le escribe a Timoteo, y muchos van a decir, bueno, Timoteo era un pastor de iglesia. Timoteo estaba pastoreando una iglesia. Entonces uno dice, bueno, eso de Timoteo a mí no me corresponde, porque yo no estoy pastoreando una iglesia. ¿Sí? Gente lo puede decir, gente lo dice inclusivamente. O no, ir a predicar el evangelio a todas las naciones y por todo el mundo. Mucha gente va a decir, no, yo no soy evangelista, yo no soy misionero, yo no soy pastor. Pero más sin embargo, la gran comisión se la dio a todo el pueblo. Se la dio a todo el pueblo. Entonces, estas palabras de Timoteo, de Pablo a Timoteo, no es solamente al pastor de una iglesia. Estas palabras también nos corresponden a nosotros. Yo me decía, bueno, ¿por qué? Si yo no soy pastor. Me decía, hermana, bueno, ¿por qué? Yo no estoy pastoreando una iglesia. Porque todos estamos pastoreando a alguien en nuestras vidas. Porque hay gente debajo de nosotros que depende de nosotros. Hay gente que depende que nosotros le llevemos, ¿qué? Ese pan, esa comida, esa cobertura, que le llevemos ese alimento que necesita. Así como padres cubrimos por las necesidades físicas de nuestros hijos, así también nosotros tenemos que cubrir las necesidades también de nuestros hijos. No se vale decir, es que eso se lo tienen que enseñar en la iglesia, eso se lo tienen que enseñar en la clase de niños, eso se lo tienen que enseñar en la clase de jóvenes. No, la clase de jóvenes, la clase de niños son ayudas, pero realmente la responsabilidad es de los padres. Es de los padres. Si vamos a comprar, por ejemplo, un hijo compró un carro ayer, bueno, gloria a Dios por ello. Pero si vamos a comprar un carro, ¿qué checamos? Las millas, las llantas, le checamos hasta lo que no. Y nos volvemos bien piquis o bien exagerados en que cumpla todas las calidades y condiciones que nosotros queremos. Y nos ponemos exigentes en exigir lo bueno. Y muchas veces vemos algo barato y vemos algo bueno, y lo bueno cuesta más caro. Y decimos, bueno, pero vale la pena, vamos a comprar algo bueno. Y vale la pena y gastar algo bueno. ¿Sí o no? Siempre queremos lo mejor. De igual manera, siempre tenemos que procurar darle lo mejor a nuestros hijos. Darle lo mejor a nuestros nietos. No nos conformemos en darle, bueno, ahí más o menos. O bueno, ahí se va. O bueno, ahí cualquier cosa está bien. O ahí es algo temporal. No, tenemos que buscar siempre que el alimento espiritual de nuestros hijos sea el mejor. Y ese alimento espiritual debe salir primeramente de parte de nosotros. Nosotros somos los primeros sacerdotes en nuestras casas. Somos los primeros pastores en nuestras casas. Nosotros somos los evangelistas en nuestras casas. Nosotros somos los misioneros en nuestras casas. Eso nos corresponde a nosotros. Vamos a leer qué dice 2 Timoteo, capítulo 4, vamos a empezar con el versículo número 1. Y me voy despacio en algunos versículos, pero este va a ser la base de nuestro tema. Y el tema de esta mañana se llama Predica la palabra de Dios.
Versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 1, así dijo el Señor: te encarezco. En otras palabras, cuando dice te encarezco, dice: hey, te encargo, hey, pon atención, hey, despierta, hey, te lo mando. Oye, mira, esta es la prioridad, mira, esto es lo que tienes que hacer. Pablo le está diciendo a Timoteo: mira, esto es sobre todas las cosas, tienes que hacer esto. Pon atención, despierta, ya deja el teléfono en un lado, deja la televisión en un lado. Mira, pon atención en esto es lo que importa. Dice: te encarezco delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos en su manifestación y en su reino. Le está diciendo: hey, despierta, porque lo que sucede ahora, lo que va a suceder ahora, le va a acontecer a los vivos y a los muertos. Nadie se va a escapar. Y de hay una cosa que tenemos que estar seguros: que de la muerte no nos escapamos. Tal vez nos vamos en el rapto, tal vez no nos vamos en el rapto, tal vez morimos primero, tal vez nos vamos después en el rapto. No lo sabemos. Pero de una cosa sí tenemos que estar seguros: que un día vamos a llegar a la presencia de Dios. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, ¿qué queremos hacer o cómo que queremos llegar? Como Pablo: Padre, terminé la carrera, peleé la batalla, luché, terminé mi carrera, peleé la batalla y guardé la fe. Poder decir: Señor, a lo que tú me llamaste, lo cumplí. Señor, lo que tú me diste, lo cuidé. Señor, lo que tú me pediste que hiciera, lo hice. Señor, donde tú me dijiste que me parara, me paré. Señor, lo que tú me hiciste que cambiara, yo lo cambié. Porque en un momento de nuestras vidas vamos a llegar a la presencia de Dios. Y cuando lleguemos a la presencia de Dios, nadie va a estar con nosotros para ayudarnos. Nadie. Vamos a estar solos delante de la presencia de Dios. Y ahí nadie nos vamos a escapar. Entonces el Señor dice: te encarezco, porque algún día va a llegar el juicio, tanto para los vivos como para los muertos. Va a llegar el juicio. Prepárate para ese día. Ahorita nos estamos preparando para el día del Señor. Estamos preparándonos para ir a la vida eterna. Nos estamos preparando para su venida. Nos estamos preparando para cantarle al Señor todos los días, para estar en su presencia todos los días. Y nos estamos preparando porque vamos camino al Señor. Dice el Salmo 96:13: delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Nadie se va a escapar de la mano de Dios. A Dios, dice esa palabra de Dios, que Dios no va a ser burlado y no va a ser burlado jamás. Delante de Dios todos vamos a parar en un día. Y delante de Dios vamos a poder decir: Señor, híjole, no estaba listo. Señor, Dios mío, no hice lo que me mandaste. Oh, Dios mío, pues apenas estaba empezando. Como que quería empezar, pero no podía hacerlo. Es que los problemas que me mandaste, es que, o le hacemos como Adán dijo: oh, Señor, es que la mujer que me mandaste. Y le echó la culpa a la mujer, ¿verdad? No, tú le puedes echar la culpa a la mujer también, yo creo, la verdad creo. No se puede. ¿Ok? Entonces, no le podemos echar la culpa a nadie. Todos tenemos una responsabilidad que hacer delante de Dios. Todos, el Señor nos dio un talento, nos dio unos dones. ¿Y qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? Porque debemos de prepararnos para ese día en la presencia de Dios. No nos vamos a escapar. Dice versículo número 2, aquí en 2 Timoteo 4:2, dice: esto es lo que le recomienda Pablo a Timoteo, y es lo que le recomienda Dios a nosotros: que predique la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia, con toda paciencia y con doctrina. Y nomás en este versículo podemos hacer muchas predicaciones nomás con este versículo. Es un versículo que comprende todo nuestro vivir. Dice primeramente: predica la palabra de Dios.
quién le voy a predicar la palabra de Dios? ¿Necesito una iglesia para predicar la palabra de Dios? No. Yo tengo que predicar la palabra de Dios a quién, a mis hijos, a mis nietos, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo. ¿A quién? A los que estén con el teléfono, a los que estén en Facebook. A ellos yo tengo que predicar la palabra de Dios. Porque si yo no predico la palabra de Dios, entonces realmente no soy útil para Dios. Yo tengo que predicar la palabra de Dios porque es mi responsabilidad. Dios me dio a mí la oportunidad de ser llamado su hijo. Bueno, ¿y por qué no lo quiero compartir esa bendición con alguien más? Porque yo no doy esa oportunidad que alguien más tenga de tener esa relación que yo tengo con Dios. Yo sería un egoísta si yo no la quiero compartir con nadie. Dios, el plan de Jesucristo era que nosotros tuviéramos esa relación con Dios. Jesucristo hizo lo suyo, ahora nosotros tenemos que hacerlo nosotros. No, yo tengo que predicar la palabra de Dios. Pero para yo predicar la palabra de Dios, el principal punto es de que tengo que leer la palabra de Dios. Tengo que conocer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el que ya no predique, ya no voy a predicar de lo que yo creo, de lo que yo pienso, de lo que me dicen, de lo que me conviene, de lo que me enseñaron. Yo tengo que predicar de lo que la palabra de Dios me enseña. Pero para poder yo ser realmente cumplir con este propósito de Dios en mi vida, de cumplir la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios, para empezar tengo que llenarme de la palabra de Dios. Si yo aprendo algo por este oído, en un domingo, en un miércoles, en un culto, o en YouTube, o en Facebook, yo aprendo algo del Señor. Pero si yo no lo practico, eso que aprendí se me va a ir por la otra oreja. Yo necesito que lo que yo aprenda, tengo que ponerlo en práctica. Eso me hace que yo ya no soy solamente un oidor de la palabra de Dios, sino soy un hacedor de la palabra de Dios. Pero primeramente, antes de que yo repartir de la palabra de Dios, yo me tengo que llenar de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que de mí salga el mensaje de Dios. Yo me tengo que llenar del mensaje de Dios. Y ahora la pregunta, ¿cada cuándo nos estamos alimentando del Señor? ¿Cada cuándo nos estamos creciendo el mensaje del Señor? ¿Realmente tenemos esa hambre de aprender del Señor? ¿Cada cuándo lo buscamos? ¿Sí? Dice aquí mismo en este versículo, dice, que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que sé consistente, sé persistente, sé terco a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios respecto a este punto? Ahorita puedo decir, bueno, ahorita estoy predicando a tiempo. Domingo a las 11 de la mañana estoy predicando a tiempo. Eso es predicación a tiempo. Pero ¿qué es la predicación afuera de tiempo? La predicación afuera de tiempo es cuando a veces la gente ni siquiera te quiere escuchar. Pero uno tiene que redarguirle, mira, acuérdate lo que está escrito, mira lo que dice el Señor en su palabra. Mira, Dios te va a ayudar, pero mira, tienes que serle fiel al Señor. Mira, Dios te va a sacar aquí, pero arrepiéntete. Eso es cuando es fuera de tiempo. Cuando muchas veces la gente no está esperanzada a que le van a recibir, a que le van a dar un mensaje, que no viene a buscar un mensaje, pero nosotros tenemos que llevar ese mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos los embajadores de Dios. Nosotros somos los que representamos a Cristo Jesús. ¿En dónde? En nuestros trabajos, en nuestras vidas, en nuestras familias. Nosotros somos los que representamos a Cristo Jesús. Y esa gente necesita la palabra de Dios, aunque no lo crean, aunque no lo vean, ellos necesitan de la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que ser constantes y tercos en llevarles el mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque separado de Dios nada podemos hacer. Y no hay nada cosa más importante que estar un día, dice el Señor, es preferible un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Y no hay nada más potente ni más grande que Dios. ¿Sí? Por eso es importante que entendamos que tenemos que insistir a tiempo y afuera de tiempo. Que tenemos que enseñarle a la gente, aunque a veces su corazón y su oído no están muy atentos, aún así tenemos que decirle, tío, ¿qué? Acuérdate que hay alguien que te está viendo. Acuérdate que hay alguien que te está buscando. Acuérdate que hay alguien que te quiere ayudar. Acuérdate que hay alguien que murió en la cruz por el Calvario por ti. Tenemos que predicar la palabra del Señor. ¿Qué pasaría
¿Qué pasaría si se cierran las iglesias? ¿Qué pasaría si se prohíben las Biblias? ¿Qué pasaría si ya no hay nadie que predique? Ya no hay nadie que le lleve el alimento espiritual a la casa. ¿Quién la va a hacer? Nosotros la tenemos que hacer. Los padres somos responsables de nuestros hijos, o hemos sido siempre responsables de nuestros hijos. Yo tengo que sentar a mi familia y decirle, mira, el Señor dice así, así, así en su palabra. Tenemos que hacerlo. Tenemos que aprender que esta pandemia nos sirva como un ejemplo de que nosotros, es nuestra responsabilidad alimentar espiritualmente a nuestros hijos. ¿Sí? Dice su palabra aquí mismo, el versículo número 2, dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. ¿Sí? En otras palabras, regáñalos, disciplínalos, amoléstalos, enójate con ellos con paciencia, pero aquí hay un secreto, con doctrina. Con la palabra de Dios podemos juzgar, podemos exhortar, mira, estás mal delante de Dios, arrepiéntete aquí. Mira, el Señor dice esto en su palabra. Tengo que primeramente yo llenarme de la doctrina de Dios. ¿Para qué? Para poder yo exhortar, disciplinar con paciencia y con doctrina. Es responsabilidad de nosotros los padres. Es responsabilidad de nosotros los abuelos. Es responsabilidad de nosotros los cristianos llenarnos de la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque hay alguien allá afuera que la necesita, la doctrina de Dios. Hay alguien afuera que necesita esa relación con Dios. El mundo necesita de Dios. Y si no somos nosotros los que se la llevamos, pues ¿quién se la va a llevar? Romanos 10:15 dice su palabra. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuánto de nosotros llevamos buenas nuevas a una familia lastimada? ¿Cuánto de nosotros llevamos las buenas nuevas a una familia con problemas? ¿Cuánto de nosotros llevamos una familia que se están separando? ¿Cuándo les llevamos las buenas nuevas de salvación? Las buenas de sanidad, de salvación, de unidad, de restauración. Es nuestra responsabilidad llevar las buenas nuevas. Como cristianos que somos, el Señor va a decir, oye, hermanito, hermanita, hey, te salvé hace 15 años, te salvé hace 30 años, te salvé hace 10 años. ¿Qué hiciste en esos 30 años? ¿Qué hiciste en esos 10 años? ¿Qué hiciste en esos 2 años? Uno va a decir, bueno, Señor, pues hice mucho en 10 años. Y otro va a decir, bueno, pues hice muy poquito en 5 años, hice muy poquito. Otro va a decir, no, pues no hice casi nada en 15, 20 años. Y otro va a decir, bueno, Señor, yo hice algo en 2, 3 años. El Señor nos salvó por una razón. Por una razón somos salvos. Para que compartamos la salvación con alguien más. ¿Sí? Para compartir la salvación con algo más. Algo de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ahorita lo dije. Él hizo que nosotros tuviéramos una relación con Dios. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Sí? Es un versículo muy conocido. Dice que sin santidad nadie verá al Padre. Dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida para llegar a quién? Para llegar a Dios. Entonces Jesucristo es el puente para llegar a Dios. ¿Sí o no? Jesucristo es el puente de la humanidad que puede llegar a la presencia de Dios. Perfecto. ¿Sí? Entonces dice Jesucristo, si quieres seguir en pos de mí, toma tu cruz y sígueme. Entonces mi responsabilidad como cristiano ahora es hacer o crear ese puente entre la gente y Cristo. Presentarles a Cristo como su Salvador. Para que sea Cristo el que los lleve a la presencia del Padre. No nosotros, es Cristo. Es nuestra responsabilidad llevar a nuestros hijos a que conozcan a Cristo. Para que ellos en su momento van a buscar al Señor a través de Cristo Jesús. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad dar las buenas nuevas. Gente se está muriendo, gente se está lastimada, gente en los hospitales, gente más ya ni siquiera la están aceptando en los hospitales. A mí me hablaron de aquí unas gentes enfermas que ya no las quisieron en los hospitales. Que el hospital ya estaba lleno.
aquí en San Ángelo. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Quién le va a dar las buenas nuevas a esas personas? Muchas veces las encierran en los cuartos del hospital y ya nadie les puede ver. Ya nadie les puede dar una palabra de aliento, de ánimo, de un regaño, o mira, acuérdate de esto, mira, acuérdate del otro. Ya no pueden muchas veces. ¿Sí? Los invito a ir a 1 de Tesalonicenses. Primer libro de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 14 al versículo 17. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que aleitéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague al otro mal por mal, antes seguid bien lo bueno unos para con otros y para con todos. Dios nos enseña que ahora ya tenemos una responsabilidad de ayudar al débil, al ocioso regañarlo, al que ande distraído, hey, pon atención, ven para acá es la iglesia, no es allá, el domingo es aquí, no es allá. Al que ande débil, ayudarlo, al que esté chueco hay que enderezarlo un poco, a que nadie le haga mal por mal. Ya tenemos más trabajo que hacer, ¿sí? El trabajo no ha terminado, el trabajo continúa. Dice el Señor en el versículo 16, aquí mismo: estar siempre gozosos. Versículo 17, versículo cortito: orar sin cesar. ¿Sí? Eso es lo que Dios encomienda, lo que Dios nos pide a cada uno de sus hijos. Dice: ¿estás débil? Bueno, busca alimentarte del Señor. ¿Estás fuerte? Preocúpate de no caer. ¿Cuánto hemos escuchado ese versículo? ¿Estás débil? Busca del Señor. ¿Estás fuerte? Preocúpate de no caer. Pero el camino tenemos que escuchar al que va lento. Ándale, ánimo, tú puedes. Al que está lastimado, ven, yo te llevo, yo te cargo, ahí vamos juntos. Al que anda desviado, regañarlo y traerlo para medir. Al que anda de ocioso, el que no anda haciendo nada, ponerlo a trabajar, ponerlo a hacerle algo. Esa es nuestra responsabilidad. Ya nuestra responsabilidad no es únicamente soy yo delante de Dios. No, mis responsabilidades son los demás. Mi responsabilidad son los demás. Primeramente la casa y luego después los de afuera. ¿Sí? Vamos a Tito 2.15. Libro de Tito, está más adelante. Libro de Tito 2.15. Dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecia. Dice Pablo, le escribe a Tito y le dice: hey, habla con la autoridad. ¿Qué autoridad se está hablando aquí? Reprende con autoridad, exhorta con toda la autoridad que nos da Cristo Jesús con su palabra. ¿Por qué? Porque el que va a ir a hablar, el que va a ir a exhortar, ya no es la persona, es el mensajero de Dios. Es el que va de parte de Dios, va a decir: hey, yo te vengo a exhortar, yo te vengo a regañar, no porque yo quiera, ni porque no me guste lo que estás haciendo, ni porque lo que es lo que yo pienso, sino te voy a regañar y te voy a exhortar, porque la palabra de Dios es lo que enseña. La palabra de Dios te está exhortando y te está regañando. No soy yo, es la palabra de Dios. A mí una vez se acercó una persona que es homosexual, y yo le dije: oh, pues para mí yo te veo como un hombre y vas a ser un hombre toda la vida. Y para mí yo te respeto tu decisión, pero delante de Dios déjame decirte que tú estás mal. Estás mal delante de Dios, y delante de Dios, ante los ojos de Dios, estás mal. Y Él está listo para perdonarte cuando tú busques arrepentimiento y cambiar tu vida. Él te puede perdonar. Como hombre yo le digo: pero yo te acepto, para mí no tengo un problema, para mí no hay ningún problema. Tu decisión sexual, tu orientación sexual, para mí no hay ningún problema en ningún aspecto. Pero para Dios estás mal. Tenemos que exhortar con la palabra del Señor. Esa es la autoridad que nos da el Señor. ¿Sí? Regresando otra vez al versículo número 3, 2 Timoteo 4:3.
Y aquí está el porqué de todo lo que estoy hablando hoy. Ya hemos hablado que tenemos que predicar la palabra, hemos hablado que tenemos que exhortar con la doctrina, hemos hablado que tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, y aquí está el porqué. Y ese porqué se aplica hoy en estos tiempos. Vamos a ver el versículo número 3, síganme en su Biblia. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo convención de oír, se amontonarán muchos conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. O sea, la gente del mundo, incluso muchos cristianos, dejan de oír la palabra de Dios por estar escuchando las tonteras del mundo. Dejan de oír la palabra de Dios para escuchar la televisión, para escuchar lo que los doctores dicen, para checar lo que los maestros enseñan, para checar lo que el mundo enseña, para creerle a todo el mundo, pero no le creen a las cosas de Dios. En internet hay tantas tonteras que salen en internet. Una cosa te puede decir uno te puede ir a una cosa muy buena, de repente el otro te dice todo lo contrario, y el otro todo lo contrario, y el otro todo lo contrario, y la gente se cree casi todo. ¿Por qué la gente cree todo y no quiere creer nada en la palabra de Dios? Porque no les gusta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos regaña, nos disciplina, nos corrige. La palabra de Dios es un camino angosto y el camino de maldición es un camino ancho que va más a gusto, más cómodo, más amplio, pero el camino del Señor es más angostito, más apretado. Dice el Señor, yo no te quiero que te vayas ni para acá, para allá, te tienes que ir derechito conmigo. Dice el Señor, lo vale otra vez, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿En dónde se están amontonando todos estos falsos maestros? ¿En dónde se están amontonando todos estos falsos predicadores? En muchas iglesias, en mucho YouTube, en mucho Facebook. En muchos lugares se están amontonando lo que la gente les gusta oír. Yo he oído predicadores que toda la predicación de la predicación, todo fue echarle hablar de otros pastores, criticar a otros pastores. Yo digo, ¿dónde estuvo el alimento espiritual de ese domingo? No hubo alimento espiritual. Hubo puras críticas, y puras críticas y críticas y críticas contra otras personas, pero no hubo alimento espiritual. La gente ya está más acostumbrada, que le gusta más buscar los pleitos y donde están los movimientos grandes o pleitos grandes que buscar realmente donde está la palabra de Dios. ¿Sí? Dice el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fíjense, el cristiano, aquí no está hablando la gente del mundo, el cristiano va a sacar su oído de las cosas de Dios y va a poner su oído en las cosas del mundo. Lo vemos, sí, lo vemos cada rato. Y lo vemos seguido. Y desgraciadamente lo vamos a seguir viendo. Por eso es la razón que tenemos que exhortar a la iglesia. Por eso es la razón que tenemos que llamarle con la palabra de Dios lo que es bien, lo que está mal, con doctrina. Tenemos que señalar, sí, eso sí está bien, tenemos que aplaudir lo que está bien. Pero lo que está mal también tenemos que exhortarlo, aún dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana hace que nuestro oído se vaya más por las cosas del mundo que por las cosas de Dios. Por lo más fácil. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y versículo 12 dice de la siguiente manera: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjense lo que dice Dios. Oye, iglesia, te estoy hablando. Mira, esta es la palabra que tengo para ti. Y la iglesia dice, no, nos gusta más esta área, nos gusta más este método, nos gusta más estas cosas. Yo hago las cosas que yo quiero. Va a decir la iglesia separada de Dios. Dice el Señor, ok,
¿Te quieres equivocar? Equivócate. Vete a ver a dónde vas a ir a dar. Dice Dios que los entrega un espíritu de engaño. Vete a ver a dónde vas a ir a dar. Dios le habla a su iglesia a través de su palabra. Pero cuando dejamos como iglesia, como familia, como persona, dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, quiere decir que nos estamos alimentando de otro lugar. Nosotros somos como un vaso. Si le echamos cosas de Dios, ¿qué van a sacar nuestros hijos? ¿Qué va a salir de nosotros? Pues cosas de Dios. Pero si nosotros no le echamos cosas de Dios, ¿quién le echa cosas? Satanás le echa cosas a su vaso. Porque si no nos alimentamos de Dios, nos estamos alimentando del mundo. Y si nos alimentamos de los dos lados, dice Dios, ¿qué va a salir de ti? ¿Quién sabe? Como de repente le pueden sacar un aleluya, de repente le pueden sacar una maldición. ¿Qué es lo que nosotros estamos llenando en nuestras vidas? Eso es lo que dice realmente quiénes somos nosotros y qué estamos haciendo. Dios nos enseña que tenemos un compromiso, una responsabilidad que hacer. Predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, con doctrina, exhorta, con paciencia, disciplina, corrige al que está mal, ayuda al necesitado, al flojo, regáñalo, al que anda mal, corrígelo. ¿Qué estamos haciendo realmente en nuestras propias familias? ¿Realmente somos cristianos de luz? ¿Realmente somos cristianos que están llevando las buenas nuevas? ¿O no estamos llevando las buenas nuevas? Para terminar, vamos al versículo 5. Segunda Timoteo, aquí mismo, 4:5. Pero tú, dice el Señor, y eso es lo que nos dice el Señor a nosotros en este momento. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz la obra evangelista. Cumple tu ministerio. Cada uno de nosotros tenemos que cumplir nuestras propias responsabilidades. Yo no puedo cumplir las responsabilidades tuyas. Yo no puedo cumplir las responsabilidades de usted, hermana. Usted tiene sus propias responsabilidades. Yo tengo las mías. El Señor dice, cumple con tu ministerio. Sé sobrio. Está atento, listo. ¿Qué está pasando? Alerta, al tanto. Eso es sobrio. ¿Sí? Y lo más precioso, que Dios nunca nos va a dar algo que no podamos soportar. Dios nunca nos va a llevar por un lugar que no vaya con nosotros. Que nunca nos vaya a poner una carga que no la podamos sobrellevar. Dice el Señor, algo es sencillo, dice el Señor. ¿Estás afligido y cansado? Ven, yo te haré descansar. ¿Tienes problemas? Ven, yo te haré descansar. ¿Estás contento? Canta. ¿Estás alegre? Canta. ¿Tienes problemas? Haz oración. ¿Estás enfermo? Habla a los ancianos de la iglesia. Y en todo momento dice el Señor, yo nunca me voy a separar de ti. Pase por lo que pases, pases aflicciones, pases debilidad, tengas debilidades, pases por el problema que pases, jamás mi espíritu se va a alejar de ti. Esa es una promesa que tenemos de parte de Dios. ¿Sí? No es mía. No es, me gusta esto, yo lo voy a abrazar. No, esto es para la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que realmente me va a nutrir y es la que realmente es la que me habla con autoridad. Entonces, el mensaje de esta mañana es: predica la palabra del Señor. Tenemos que empezar primeramente con nuestras familias. Cuando yo hago primeramente mis familias, yo estoy cumpliendo con el Señor. Y cuando yo cumplo y obedezco al Señor, la mano de Dios, la gloria de Dios se ve manifestada en mi familia. Pero yo tengo que hacer mi parte. Si yo no hago mi parte, dice el Señor, oye, te estoy esperando hacer milagros en ti, quiero hacer milagros en ti y en tu familia. Te estoy esperando que hagas tu trabajo. Levántate y ponte a estudiar, disciplina con amor, con rectitud. Exhorta con amor. Reprende con amor. Ora sin cesar.
El Señor nos enseña que tenemos mucho trabajo que hacer. Si nos volteamos afuera, ¿cuánta gente no está en iglesias? ¿Cuánta gente anda separada de las cosas de Dios? ¿Cuánta gente no está lista para los problemas que estamos presentando hoy en día? ¿No están listos? Para nada están listos. Aún salga la vacuna, no están listos. No están listos para los problemas que vienen. Ni problemas económicos, ni problemas de enfermedad, ni problemas de salud, ni problemas de familiares, de nada están listos. Porque Dios es fiel. Cuando dice que separados de Dios nada vamos a poder hacer. Toda la gente que no está con Dios, si volteamos para afuera, es la mayoría. Realmente somos ángeles de luz. Realmente somos hijos de luz. Realmente estamos llevando las buenas nuevas. Llevemos las buenas nuevas. Seamos portadores de las buenas nuevas. Ese es algo que Dios nos puso una responsabilidad a nosotros. ¿Cuándo? Todo tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Aunque les caigamos gordos a mucha gente, aunque no nos quieran contestar el teléfono muchas veces, tenemos que hacer nuestro trabajo. Amén. Vamos a orar. Los invito a ponernos de pie. Vamos a orar. Padre, mi Dios, en esta hora, mi Dios, venimos a tu presencia. Padre, primeramente, gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra, Padre, que tú has compartido con nosotros en esta hora, Señor. Gracias, Padre, porque tú de una manera u otra, Señor, tú nos enseñas que tenemos que predicar tu palabra, Señor. Que tenemos que poner atención, Dios mío, y ser sobrios en atender y cuidar a nuestras propias familias. Llevar esas palabras de buenaventuranza, llevar las buenas nuevas, Padre, a tanta gente que te necesita, Señor. Mi Dios mío, úsanos y ayúdanos a ser mejores hijos tuyos. Padre, en tu mano nos ponemos cada una de las familias que están aquí. Padre Dios mío, llévanos con bien a nuestros hogares. Padre Celestial, todas las familias que no pudieron venir, Padre, yo te pido una bendición especial por ellos, Dios mío. Mi Dios, háblales con amor, Padre, que puedan entender, Señor, que son mil veces mejor, Padre, un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Señor Dios mío, tócalos, Padre, de una manera especial a toda la gente que no puede venir. Por alguna razón u otra, Padre, tú ayúdanos. Que el mensaje tuyo les llegue, Señor. Y ayúdanos a ser, Padre, portadores de ese mensaje tuyo, Señor. Llevar las buenas nuevas al necesitado, a la viuda, al huérfano, Señor. Aquello que te necesita a ti, Señor, ayúdanos o envíanos a nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito nombre de Cristo Jesús, aquí presente. Amén. 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 Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga. Bendiciones. ¿Muy serio?